Nadie en aquella oficina olvidaría ese martes. No porque fuera el día de una gran reunión, ni porque hubiera alguna celebración especial. Lo recordarían porque fue el día en que una mujer, a quien todos habían ignorado, a quien habían mirado como si fuera invisible, se puso de pie frente a todos y lo cambió todo. Pero para entender lo que pasó ese martes, hay que regresar al principio. Hay que regresar al momento en que Valentina Cruz cruzó por primera vez las puertas de ese edificio, sin saber que su vida estaba a punto de girar en una dirección que ni ella misma podía imaginar. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. Valentina Cruz tenía 34 años cuando llegó a trabajar al edificio de Harrington & Voss, una empresa de distribución comercial ubicada en el corazón de la ciudad. Era una mañana fría de enero, de esas en que el viento corta la piel y el cielo tiene ese color gris que parece anunciar algo malo. Valentina llevaba su uniforme de mantenimiento, una mochila pequeña sobre el hombro y en la mano sostenía una carpeta con sus documentos de contratación. Había esperado semanas por esta oportunidad, semanas de buscar trabajo, de llamadas sin respuesta, de puertas cerradas. Finalmente, una agencia de empleos la había colocado en este lugar como personal de mantenimiento. No era el trabajo de sus sueños, pero Valentina no tenía tiempo para sueños en ese momento. Tenía 2 hijos, una renta que pagar y una madre enferma que dependía de ella. Lo que muy pocos en esa oficina sabían, lo que Valentina había decidido no mencionar desde el primer día, era que ella había estudiado Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, que había vivido en 3 países distintos, que hablaba con fluidez 4 idiomas: español, inglés, francés y portugués. No lo decía porque había aprendido, a lo largo de los años, que cuando una mujer negra menciona sus logros académicos en ciertos ambientes, la respuesta no es admiración, es desconfianza. Es una mirada de ¿y entonces qué haces aquí? Era más fácil no decirlo. Era más seguro simplemente hacer su trabajo y llegar a casa con su paga. La directora de operaciones de Harrington & Voss se llamaba Isabella Monford. Tenía 42 años, cabello negro recogido siempre en una coleta apretada y una forma de moverse por la oficina que dejaba claro que consideraba ese espacio como territorio propio. Vestía siempre con precisión, blusas oscuras, pantalones blancos impecables, zapatos de tacón que hacían un sonido particular al golpear el suelo. Ese sonido, con el tiempo, se convirtió en una señal de alerta para los empleados. Cuando escuchaban ese tacón firme aproximarse, todos bajaban la cabeza y fingían que estaban muy ocupados. Isabella no era una mujer que gritara con frecuencia. No necesitaba hacerlo. Tenía algo peor que los gritos. Tenía una frialdad calculada, una manera de humillar a las personas con palabras precisas y una expresión facial que comunicaba sin ninguna duda que consideraba a ciertos empleados completamente inferiores. Y entre esos empleados, Valentina ocupaba un lugar especial en su desprecio. No era sutil en su actitud. Durante las primeras semanas, Isabella tomó la costumbre de llamar a Valentina a su oficina, siempre con alguna tarea adicional que no formaba parte de sus responsabilidades oficiales. Le pedía que le trajera café, que recogiera sus bolsas del piso, que limpiara derrames que claramente habían sido causados a propósito. Una vez, frente a 3 empleados del área administrativa, Isabella señaló una mancha pequeña en el corredor y dijo, con una voz que no se molestó en bajar: «Para eso está ella, para limpiar lo que los demás ensuciamos». Nadie dijo nada. Valentina tampoco. Tomó el trapo, se agachó y limpió la mancha en silencio mientras sentía cómo la sangre le ardía por dentro. Había una empleada en el área de recursos humanos, una mujer joven llamada Camila Reyes, que observaba estos momentos con una incomodidad visible. Camila era la única que a veces cruzaba una mirada con Valentina, una mirada que decía «lo siento», sin pronunciar ninguna palabra. Pero las miradas no cambian las situaciones, y Camila, como todos los demás, tenía miedo de perder su propio trabajo. El ambiente en Harrington & Voss era uno de esos ambientes donde el miedo funciona como una cadena invisible. Nadie habla, nadie protesta, nadie señala lo que está mal, porque hacerlo significa arriesgar la estabilidad que tanto trabajo costó conseguir. Y en ese ambiente, Isabella Monford prosperaba.
Había construido un sistema de poder personal dentro de la empresa, uno donde ella tomaba decisiones unilaterales, donde las contrataciones y los despidos dependían de su aprobación personal, y donde las personas que no encajaban en su visión del mundo simplemente desaparecían del organigrama sin mayor explicación. Valentina lo observaba todo. Escuchaba sin que nadie se diera cuenta que estaba escuchando. Mientras trapeaba los pasillos, mientras vaciaba papeleras, mientras limpiaba los baños que Isabela alguna vez le señaló de manera especialmente degradante, diciéndole que ese era su lugar natural, Valentina procesaba cada conversación, cada dinámica, cada movimiento de poder dentro de ese edificio. Y lo que iba descubriendo era profundamente perturbador. No era solo el trato hacia ella, era un patrón que involucraba a varios empleados de color que habían sido despedidos en los últimos 2 años bajo pretextos vagos. Era el hecho de que en el equipo directivo de la empresa no había ni una sola persona negra, a pesar de que varios de los trabajadores más capaces en los niveles medios lo eran. Era la forma en que ciertos proyectos eran asignados, ciertos créditos eran dados, ciertos nombres aparecían en los informes y otros no. Valentina no tenía pruebas todavía, solo tenía lo que veía y lo que sentía. Y lo que sentía era que algo en esa empresa estaba profundamente roto. El punto de quiebre llegó un jueves por la tarde, 6 semanas después de que Valentina comenzara a trabajar en ese edificio. Ese día, mientras limpiaba el área de almacén cerca de las oficinas ejecutivas, escuchó a Isabela hablar por teléfono con alguien. La puerta estaba entreabierta. Valentina no tenía intención de escuchar, pero las palabras de Isabela eran lo suficientemente claras y lo suficientemente cargadas como para detenerla en seco. Isabela estaba hablando sobre un contrato internacional. Un contrato importante, uno que Valentina había escuchado mencionar en conversaciones previas como un acuerdo que podría transformar las operaciones de la empresa. Lo que Isabela estaba explicando en esa llamada era que había una cláusula en el contrato, escrita en portugués, que el equipo legal de la empresa no había comprendido del todo. Un detalle técnico, que si se interpretaba de cierta manera, podría costarle a Harrington y Voss varios millones de dólares en penalizaciones. Isabela decía, con la voz cargada de frustración, que habían buscado a alguien que pudiera revisar el documento original y que no habían encontrado a nadie disponible en ese momento. Valentina siguió trapeando. No dijo nada. Siguió con su trabajo y esperó. Al día siguiente, la carpeta con el contrato internacional apareció sobre el escritorio principal del área de recursos humanos, donde Camila Reyes trabajaba. Valentina la vio pasar por ahí. Vio cómo la nota adhesiva encima decía, en la letra apretada de Isabela, «Necesito traducción urgente, portugués, nadie en el equipo puede». Vio cómo Camila miraba la carpeta con expresión de pánico, cómo llamaba a varias personas sin encontrar solución, cómo el reloj avanzaba y la presión aumentaba. Valentina terminó de vaciar la papelera del rincón. Se quedó un momento parada. Luego se acercó al escritorio de Camila y dijo con una voz tranquila y sin adornos, «¿Puedo ayudarte con eso?» ¿Perdón? El contrato en portugués. Puedo leerlo y explicarte lo que dice. Camila dudó. Se veía genuinamente confundida, no por maldad, sino porque la imagen que tenía frente a ella, la de una mujer con uniforme de limpieza, no coincidía en su mente con la afirmación que acababa de escuchar. Pero la desesperación pudo más que el prejuicio. Empujó la carpeta hacia Valentina. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos fue algo que Camila recordaría el resto de su vida. Valentina abrió la carpeta, comenzó a leer, y en cuestión de segundos quedó claro que no solo entendía el idioma, sino que entendía el contenido legal con una precisión que dejaba sin palabras. Fue señalando cláusula por cláusula, explicando en términos claros qué decía cada párrafo, dónde estaban los puntos ambiguos y cuál era la cláusula específica que había generado la preocupación de Isabela. Luego fue más allá. Señaló un párrafo que nadie había notado, uno que en realidad protegía a Harrington y Voss de una responsabilidad que habían asumido como suya y que de haber pasado desapercibido habría resultado en una pérdida financiera significativa. Camila la miraba sin poder cerrar la boca. Cuando Valentina terminó, cerró la carpeta con calma y la puso de nuevo sobre el escritorio. «Eso es lo que dice», dijo.
y tomó su escoba para continuar con su trabajo. Camila tardó algunos segundos en reaccionar. Luego, con una voz que temblaba ligeramente, preguntó: ¿Cuántos idiomas hablas? Valentina se detuvo, la miró. 4. Ese fue el momento en que algo comenzó a cambiar. Camila no fue a Isabela de inmediato. Primero fue al director general de la empresa, un hombre que se llamaba Rodrigo Harrington, el nieto del fundador original, que en los últimos meses había estado cada vez más preocupado por ciertos movimientos financieros dentro de la empresa que no le cuadraban. Rodrigo era un hombre que había heredado la empresa con la intención de modernizarla, de hacerla más justa, más transparente, pero Isabela llevaba años construyendo sus propias estructuras dentro del organigrama, y Rodrigo, absorbido por la parte estratégica del negocio, no había visto del todo lo que estaba ocurriendo en el nivel operativo. Camila entró a su oficina y cerró la puerta. Le explicó lo que había pasado con el contrato. Le dijo quién lo había resuelto y cómo. Y luego, con una valentía que le costó todo el coraje que tenía, le dijo algo más. Le habló del patrón, de los empleados despedidos, del ambiente que Isabela había construido, de la manera en que Valentina era tratada. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Su expresión fue cambiando lentamente mientras Camila hablaba, pasando de la sorpresa a algo que se parecía mucho al peso de la culpa, el peso de alguien que se da cuenta de que ha estado mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo. Esa tarde, Rodrigo pidió ver a Valentina en su oficina. Valentina llegó con su uniforme de limpieza, sosteniendo un trapo en la mano, con esa expresión que había aprendido a llevar como una máscara, neutra, tranquila, sin revelar nada. Se sentó frente al escritorio de Rodrigo y lo miró directamente a los ojos. Rodrigo le pidió que le contara su historia, no la versión corta, no la versión segura, la versión real. Y Valentina habló. Por primera vez en ese edificio, habló de verdad. Habló de su formación académica, de sus años trabajando en organizaciones internacionales, de cómo una serie de circunstancias familiares la habían llevado a ese punto en su vida donde limpiar pisos era lo que había entre ella y la imposibilidad de pagar la renta. Habló de lo que había observado en esas semanas dentro de la empresa. Habló con una claridad y con una precisión que hacían imposible ignorarla. Rodrigo escuchó cada palabra. Al día siguiente, Isabela Montfort llegó a la oficina como cualquier otro día, con su coleta apretada, su blusa oscura, sus pantalones blancos y sus tacones que golpeaban el suelo con esa cadencia de autoridad que ella había cultivado durante años. Entró al área principal de operaciones y encontró un ambiente diferente. Había algo en el aire, una tensión distinta, una quietud que no reconocía. Rodrigo estaba de pie en el centro del salón. A su lado estaba Camila, y a su otro lado estaba Valentina, que ya no llevaba el uniforme de limpieza. Llevaba una blusa seria, una carpeta bajo el brazo y una expresión que Isabela jamás le había visto, directa, firme, completamente sin miedo. Isabela se detuvo. Rodrigo habló primero. Su voz era controlada, pero cargada. Le dijo a Isabela que habían realizado una revisión interna de los últimos 2 años de operaciones, que habían encontrado irregularidades en los procesos de contratación y despido, que habían identificado un patrón sistemático de discriminación que no solo violaba las políticas internas de la empresa, sino también la ley. Que el contrato internacional que casi había causado una pérdida millonaria había sido salvado por alguien que ella había asignado a limpiar baños. El silencio que siguió a esas palabras fue el más pesado que ese salón ha experimentado jamás. Isabela intentó hablar. Intentó construir una respuesta, una justificación, alguna estructura de palabras que pudiera redefinir. Pero Rodrigo continuó. Le dijo que la empresa estaba iniciando un proceso formal de investigación, que sus funciones estaban siendo suspendidas de manera inmediata mientras dicha investigación se llevaba a cabo, que todos los empleados que habían sido despedidos bajo su gestión serían reevaluados, y que Valentina Cruz, a partir de ese día, sería incorporada al equipo de relaciones internacionales en una posición acorde a su formación y experiencia. Isabela miró a Valentina, y en esa mirada había muchas cosas: rabia, incredulidad, y debajo de todo eso, algo que se parecía a un reconocimiento tardío y amargo de algo que no quería admitir.
Valentina no sonrió, no celebró. La miró de regreso con esa calma que había aprendido a sostener durante semanas de humillación y silencio, y no dijo nada. No necesitaba decir nada. Las circunstancias ya habían dicho todo. Lo que sucedió en los meses siguientes transformó Harrington Voss desde adentro. La investigación reveló lo que Valentina había comenzado a sospechar: un patrón documentado de decisiones discriminatorias en contrataciones y promociones, especialmente hacia empleados negros y de color. Varios de esos empleados fueron contactados, y algunos regresaron a la empresa en condiciones completamente diferentes. Otros recibieron compensaciones y disculpas formales. Isabella Montfort no regresó al edificio después de ese día. Las consecuencias legales de sus acciones se desarrollaron fuera de las paredes de Harrington Voss, en un proceso que llevó meses y que fue seguido con atención por otras empresas del sector que de repente se encontraron revisando sus propias políticas internas con una urgencia que antes no existía. Valentina comenzó su nuevo rol con la misma concentración y el mismo rigor que había aplicado a cada tarea que le habían asignado, independientemente de cuál fuera. Desde el primer día en el área de relaciones internacionales, quedó claro que no solo tenía las herramientas académicas para el trabajo, sino algo más difícil de medir y más imposible de ignorar: una comprensión de las personas, de las dinámicas de poder y de las formas en que los sistemas pueden ser usados tanto para oprimir como para reparar. Camila Reyes, que había sido la primera a entender ese puente, se convirtió en una aliada genuina. Las dos mujeres construyeron una relación de respeto mutuo que fue una de las pocas cosas buenas que emergieron directamente de todo ese proceso doloroso. Rodrigo Harrington, en una reunión con el equipo directivo renovado meses después, habló de lo que había aprendido. Habló de los costos invisibles del prejuicio, no solo los costos humanos, que son los más importantes, sino los costos prácticos, operativos, los talentos desperdiciados, las soluciones no encontradas, las oportunidades perdidas porque alguien había decidido que el uniforme de una persona era más relevante que su capacidad. Habló de Valentina directamente frente a todos y reconoció que el error más grande de la empresa había sido permitir que un sistema de desprecio operara dentro de sus paredes durante tanto tiempo sin ser desafiado. Valentina estaba en esa reunión. Escuchó las palabras de Rodrigo con la misma calma que lo escuchaba todo, y cuando le dieron la palabra, habló con brevedad y precisión, como siempre. Dijo que las disculpas importan, pero lo que más importa es lo que ocurre después de ellas, que la dignidad no es algo que se concede ni que se recupera en una reunión corporativa, que la dignidad existe antes de que cualquier sistema la reconozca y que sobrevive cuando esos sistemas intentan negarla. Hubo un silencio después de esas palabras, el tipo de silencio que no es vacío, sino lleno de cosas que las personas están procesando internamente, verdades incómodas que están siendo confrontadas, preguntas sobre cuántas veces se habrán quedado calladas cuando no deberían haberlo hecho. La historia de Valentina Cruz no es una historia sobre una victoria fácil ni sobre una justicia perfecta. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una persona decide negarse a desaparecer, cuando elige seguir siendo completamente ella misma en un entorno que está diseñado para reducirla. Es una historia sobre el peso de los sistemas y sobre el hecho de que esos sistemas están hechos de decisiones individuales, de silencios individuales, de momentos en que cada persona elige mirar hacia otro lado o hacia adelante. Isabella Montfort no era un monstruo de ficción. Era una persona real que había construido su identidad y su poder sobre una jerarquía que necesitaba creer que ciertos seres humanos valían menos que otros. Esa creencia no nació de la nada. Fue alimentada por un sistema más amplio que durante mucho tiempo le dijo que tenía razón, que la apoyaba, que nunca la cuestionó con suficiente firmeza. Y cuando ese sistema finalmente fue cuestionado, cuando la realidad de lo que estaba haciendo fue puesta frente a todos sin posibilidad de ser ignorada, lo que quedó fue algo muy humano y muy triste. Una mujer que había desperdiciado años de su vida construyendo estructuras basadas en mentiras sobre el valor de las personas.
Valentina no dedicó tiempo a pensar en Isabela. Tenía trabajo que hacer, hijos que criar, una madre a quien cuidar, una vida que seguir construyendo. Pero a veces cuando caminaba por los pasillos del edificio, ya no como personal de limpieza, sino como parte del equipo directivo, pensaba en esas semanas. Pensaba en las mañanas en que había llegado con su mochila y su carpeta de documentos, en el frío de enero, en los momentos en que había limpiado en silencio mientras procesaba todo lo que observaba. Pensaba en lo que esos momentos le habían costado, no solo a ella, sino a todos los que habían pasado por situaciones similares antes y después. Y pensaba también en algo más difícil, en cuántas personas con historias como la suya no habían tenido la oportunidad que ella tuvo. En cuántas personas habían sido reducidas por sistemas similares en lugares donde nadie abrió una puerta, donde nadie miró una carpeta y dijo, «Puedo ayudarte». En cuántos talentos habían sido enterrados bajo capas de desprecio sistemático, sin que nadie nunca supiera lo que se perdió. Esa es la parte de la historia que más duele. No la injusticia que fue reparada, sino la vastedad de las injusticias que nunca lo son. La última imagen de ese primer año pertenece a un viernes por la tarde, cuando el edificio estaba casi vacío y Valentina se quedó un momento en la ventana de su nueva oficina, mirando la calle de abajo. Era una tarde de invierno, del mismo color gris de ese primer día de enero, y pensó, con una claridad que se parecía a la paz, que la dignidad es exactamente eso. No algo que se gana ni se pierde en los juicios que otros hacen sobre nosotros, sino algo que permanece cuando todo lo demás ha sido despojado. Algo que sobrevive al uniforme, al trapo, al piso fregado, a la mirada de desprecio, a la palabra dicha con la intención de disminuir. Algo que espera, con paciencia infinita, el momento en que el mundo finalmente se vea obligado a